Mi prometida invitó a la hermana que destruyó mi vida a nuestra boda sin decírmelo. Entonces cancelé todo y ella nunca vio lo que vino después. Soy Brian. Tengo 31 años y hace 6 meses me comprometí con mi novia, Lily. Llevábamos 5 años juntos y pensé que estábamos comenzando el capítulo más feliz de nuestras vidas. La boda estaba planeada para el próximo mes, pero los acontecimientos recientes me hicieron darme cuenta de lo equivocada que estaba en todo. Para entender cómo se llegó a este punto es necesario algo de contexto. Tengo una hermana menor, Sarah, que tiene 28 años. No he hablado con ella en más de 9 años, y hay buenas razones para ello. A medida que crecíamos, Sarah y yo simplemente no podíamos llevarnos bien. Nuestros padres intentaron obligarnos a tener una relación de hermanos ideal, pero lo único que conseguimos fue chocar. Sarah era implacablemente competitiva y trataba constantemente de superarme en todos los sentidos posibles. Todavía recuerdo el momento que marcó el tono de todo. Yo tenía 10 años y Sarah 7. Acababa de ganar un concurso de ortografía en la escuela y nuestros padres nos llevaron a tomar helado para celebrar. En lugar de alegrarse por mí, Sarah tuvo un colapso total allí mismo en la heladería. Ella gritó que no era justo y que podía escribir mejor que yo. Ella exigió que nuestros padres la interrogaran en ese mismo momento, lo que hizo que toda la situación fuera dolorosamente incómoda y humillante. Eso fue solo el comienzo. A medida que crecimos, su comportamiento se volvió más insidioso. Si yo sacaba una A en un examen, ella estudiaba obsesivamente hasta conseguir también una A. Cuando tenía 12 años, gané un concurso de arte local y nuestros padres nos invitaron a cenar para celebrar. En lugar de alegrarse por mí, Sarah hizo un berrinche en el restaurante, gritando que podía dibujar mejor. Ella exigió mostrarles a todos sus bocetos en ese mismo momento, convirtiendo lo que debería haber sido un momento alegre en una escena. Este es solo un ejemplo. Este comportamiento definió nuestra infancia. Cuando me uní al equipo de baloncesto, de repente ella era toda baloncesto. Cuando mostraba interés en una chica durante la secundaria, Sarah hacía todo lo posible para convertirse en su mejor amiga o coquetear casualmente con ella. Fue enloquecedor. Mi hogar, que debería haber sido mi santuario, se sentía más como una competencia constante. Nuestros padres intentaron todo para ayudarnos a encontrar un punto común. Incluso nos inscribieron en terapia familiar cuando yo tenía 16 años y Sarah 13, pero ella se negó a participar. Ella se sentaba allí, con los brazos cruzados, sin decir apenas una palabra, mientras el terapeuta intentaba, sin éxito, sacarla a hablar. Finalmente, el terapeuta les dijo a mis padres que, a menos que Sarah estuviera dispuesta a cooperar, no había mucho más que pudieran hacer. Las cosas llegaron a un punto crítico cuando ambos teníamos 20 y pocos años. Acababa de graduarme de la universidad y había conseguido el trabajo de mis sueños en una prestigiosa empresa de marketing. Era el tipo de puesto por el que había trabajado incansablemente. Excelente salario, fantásticos beneficios y la oportunidad de trabajar en campañas que podrían cambiar la industria. Sentí que mis años de arduo trabajo finalmente habían dado sus frutos. Mientras tanto, Sarah todavía estaba en la universidad, luchando por encontrar su lugar. Había cambiado de especialidad al menos 4 veces y estaba al borde de la libertad condicional académica, luchando por cumplir con los plazos y la dirección. Cuando compartí la noticia de mi oferta de trabajo en una cena familiar, esperaba al menos una felicitación educada. En cambio, Sarah estalló, con el rostro contorsionado por la rabia, y empezó a gritarme, acusándome de ser una presumida y de robar siempre la atención. ¿Por qué siempre tienes que ser el niño de oro? Ella escupió. ¿Por qué no puedes fracasar una vez para que alguien más tenga una oportunidad? La palabra picó. Pero lo que realmente me conmovió fue la mirada en sus ojos, una mezcla tóxica de ira, envidia y amargura. Mis padres intentaron intervenir, asegurándole que tenía mucho tiempo para resolver las cosas y que mi éxito no disminuía su propio potencial. Pero Sarah no estaba dispuesta a aceptarlo. Ella salió furiosa de la habitación, dando un portazo tan fuerte que un cuadro se cayó de la pared. Más tarde esa noche, la escuché hablando con uno de sus amigos por teléfono. Ella decía cosas como, no me va a seguir restregando esto en la cara, y me aseguraré de que baje un clavo o dos. Lo descarté como su habitual desahogo dramático. Después de todo,
Habíamos tenido nuestra cuota de peleas entre hermanos a lo largo de los años, y pensé que esto era simplemente otra de sus rabietas, pero no podría haber estado más equivocado. Unos días antes de empezar mi nuevo trabajo, recibí un correo electrónico del Departamento de Recursos Humanos de la empresa. Habían llevado a cabo una revisión repentina de mis antecedentes basándose en algunos materiales perturbadores que habían llegado a su conocimiento. Al parecer, alguien les había enviado correos electrónicos falsificados y capturas de pantalla de cuentas de redes sociales falsas, todo bajo mi nombre. Estos documentos contenían un lenguaje odioso y discriminatorio, pintándome como alguien completamente inadecuado para el cargo. Me quedé atónito y devastado cuando Recursos Humanos me informó que iban a retirar mi oferta. El trabajo por el que tanto trabajé para conseguir desapareció en un instante. No me llevó mucho tiempo juntar las piezas. Sara era la única persona que sabía lo suficiente sobre mí como para inventar un contenido tan personal y dañino. Cuando la confronté, al principio se hizo la inocente, ignorando mis acusaciones con una sonrisa gélida. Pero cuando presioné más, su fachada se quebró. Tal vez merezcas saber lo que se siente al menos una vez, dijo finalmente, con la voz temblorosa de ira. Siempre has sido el favorito, el que todos admiran. Ya es hora de que pruebes el fracaso. Sus palabras me dejaron sin palabras. Mi propia hermana había saboteado deliberadamente mi futuro por celos y despecho. No fue solo una traición, fue una declaración de guerra. Pero luego se derrumbó y admitió todo. Ella había creado cuentas falsas, falsificado los correos electrónicos y destruido mi reputación, todo porque quería que fracasara en algo. Había un orgullo retorcido en su voz, como si finalmente hubiera ganado alguna competencia retorcida. Me sentí aplastado. Esto iba más allá de una rivalidad entre hermanos. Este fue un acto deliberado de sabotaje por parte de mi propia carne y sangre. Le dije que no quería volver a verla ni hablar con ella y salí de la casa. Ese día, me desplomé en el sofá de un amigo mientras intentaba descubrir cómo recomponer los pedazos de mi vida. En los años que siguieron, corté todo contacto con Sara. Mis padres todavía la veían de vez en cuando, pero sabían que no debían mencionarla cerca de mí. Reconstruir mi carrera fue una batalla cuesta arriba. Tuve que empezar con un trabajo peor remunerado y luego ir ascendiendo poco a poco. Pero finalmente lo logré. Ahora tengo un gran trabajo, amigos que me apoyan y, hasta hace poco, tenía a Lily. Cuando conocí a Lily hace 5 años, sentí que finalmente todo estaba encajando. Ella era amable, divertida y comprensiva. En nuestra cuarta cita, le conté todo sobre Sara. Ella escuchó y simpatizó, diciendo que las relaciones familiares podían ser complicadas y que respetaba mi decisión de cortar lazos. Dejé una cosa clarísima: Sara no iba a ser parte de mi vida, especialmente no en mi boda. Al principio, Lily parecía entender, pero a medida que avanzamos en la planificación de la boda, las cosas empezaron a cambiar. Ella siguió mencionando a Sara, sugiriendo que tal vez era hora de perdonar y olvidar. Cada vez, la apagó. La idea de volver a ver a Sara me revolvió el estómago. Se suponía que este sería el día más feliz de mi vida, y tener a Sara allí lo convertiría en una pesadilla. Lily dejó el tema por un momento, pero me di cuenta de que no estaba contenta. Todo llegó a un punto crítico la semana pasada cuando estábamos finalizando la lista de invitados. Lily volvió a mencionar a Sara, y esta vez ella se negó a dar marcha atrás. Recuerdo el momento exacto en el que sucedieron los acontecimientos. Estábamos sentados en la sala de estar, con la lista de invitados extendida sobre la mesa de café entre nosotros. Ya estaba exhausto después de un largo día de trabajo, y lo último que quería era repetir la misma discusión que habíamos estado dando vueltas durante semanas. Pero Lily estaba decidida. «Brian, creo que deberías reconsiderar invitar a Sara», dijo con voz suave, como si intentara tranquilizarme. «Es tu hermana. ¿No crees que es hora de perdonar y seguir adelante?» Apreté la mandíbula. No era la primera vez que decía esas palabras, pero por alguna razón, esta vez me impactaron más. Quizás fue la forma en que me miró, con los ojos llenos de esperanza y preocupación. O quizás fue el cansancio que sentía por ignorarla constantemente. Sea como sea, las palabras me sonaron de otra manera esa noche. «Lily, ya hablamos de esto. No va a pasar. Tenerla ahí lo arruinará todo. ¿Sabes lo que me hizo?» Lily suspiró, su frustración apenas disimulando.
Pero fue hace años. La gente cambia. Quizás ahora sea diferente. Quizás se arrepienta. Sentí la ira familiar burbujear en mi interior. ¿Se arrepiente? Destruyó mi infancia, mi carrera, mi reputación. Sabía exactamente lo que hacía. ¿Cómo te arrepientes de algo así? Sus ojos buscaron los míos, buscando algún atisbo de compromiso. No digo que lo que hizo estuviera bien. Solo creo que tal vez se merece una oportunidad para enmendarlo. La miró con incredulidad. ¿Por qué insistes? ¿Por qué se merece la oportunidad de estar en nuestra boda? El rostro de Lily se endureció. Porque la familia es importante, Brian. No me imagino desconectando a alguien para siempre. Las palabras dolieron más de lo debido. ¿Familia? ¿Crees que se trata de algún pequeño rencor? No robó mis juguetes ni leyó mi diario. Saboteó mi vida entera. Tuve que reconstruir todo desde cero por su culpa. Negó con la cabeza, su voz cada vez más aguda. Estás siendo terca. La estás castigando por un error que cometió de joven. Eso fue todo. Espeté. ¿Un error? ¿Sabes lo humillante que fue perder ese trabajo? Que mi nombre quedara en el olvido porque mi hermana no soportaba que me fuera bien. Eso no es un error, Lily. Eso es crueldad. Se cruzó de brazos y apartó la mirada. Quizás ha crecido. Quizás quiere disculparse. Y quizás no me importa. Le espeté. Ella tomó sus decisiones y yo hice lo mío. Te dije que esto era un límite para mí. Si no puedes respetarlo, entonces quizás no deberíamos casarnos. Los ojos de Lily se abrieron de par en par, sorprendida. Pude ver el dolor extenderse por su rostro como una sombra. ¿En serio dices eso por esto? Dijo. Respondí, sí, porque no es solo esto. Se trata de confianza. Se supone que debes estar de mi lado, Lily. Sabías cuánto significaba esto para mí, y todavía intentas presionarme. Nos sentamos en silencio, con el peso de mis palabras flotando en el aire. Sentía el corazón latir con fuerza. Cada latido era un doloroso recordatorio de lo lejos que habíamos llegado de la feliz pareja que éramos hace apenas unos meses. Lily susurró, pensé que lo entenderías. Pensé que el amor significaba perdón. Negué con la cabeza, mi voz apenas se oía. El amor también significa respeto, y no puedo respetar a alguien que no respeta mis límites. No dijo nada después de eso. Simplemente se quedó allí sentada, con los ojos vidriosos por las lágrimas contenidas. Después de lo que pareció una eternidad, se levantó y salió de la habitación. Me quedé allí sentada sola, mirando la lista de invitados. Los nombres se difuminaban a medida que mi vista se nublaba. Al día siguiente, la situación era tensa. Lily apenas me hablaba, y cuando lo hacía, era con frases cortas y educadas. No podía soportarlo. Esta versión fría y distante de ella era peor que cualquier discusión a gritos. Sentía como si se hubiera levantado un muro entre nosotras, y ninguna sabía cómo derribarlo. Me repetía a mí misma que se derrumbaría. Nos queríamos. Habíamos pasado por mucho juntas. Seguramente, esto era solo una mala racha. Pero en el fondo, sabía que algo había cambiado. La confianza se había roto. Y una vez que eso sucede, es difícil volver a unir las piezas. Juntos. Una semana después, todo explotó. Llegaba tarde del trabajo, exhausto y agotado. Entré por la puerta y enseguida vi a Lily sentada a la mesa del comedor. Estaba pálida, le temblaban las manos y la tensión en el aire era sofocante. Algo andaba mal. ¿Qué pasa? Pregunté con cautela. Respiró entrecortadamente y me miró. La culpa se le dibujaba en el rostro. Brian, necesito decirte algo, dijo con voz temblorosa. Se me encogió el estómago al sentir una opresión en el estómago. ¿De qué se trata esto? Pregunté, intentando mantener la voz firme. Contacté con Sara, dijo en voz tan baja que fue casi un susurro. Por un momento, pensé que no la había oído bien. ¿Qué? Las palabras salieron más fuertes de lo que pretendía. La encontré en las redes sociales hace unos meses, continuó, con lágrimas en los ojos. He estado hablando con ella. Solo quería entender qué pasó entre ustedes dos y la invité a la boda. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. No podía respirar. Mi cabeza zumbaba con un rugido sordo y ensordecedor. ¿La invitaste? Mi voz apenas podía controlarse y temblaba de incredulidad. Lo siento, sollozó.
Creí que era lo correcto. Pensé que si ella venía, tal vez ustedes dos finalmente podrían. No. La interrumpí, mi voz aguda y temblorosa por la ira. Actuaste a mis espaldas. Hiciste exactamente lo que te dije que no hicieras. Me traicionaste. Brian, por favor, suplicó, mientras sus lágrimas caían libremente. Te amo. Solo estaba tratando de ayudar. Ayuda. Dejé escapar una risa amarga, un sonido hueco y frío. ¿Crees que esto está ayudando? Sabías cómo me sentía y lo hiciste de todos modos. Esto no es amor, Lily. Esto es manipulación. Ella intentó alcanzarme, pero yo retrocedí y mi corazón se fracturó en pedazos dolorosos y dentados. Brian, espera, dijo ella con la voz quebrada. Hay más. Pensé que ella había cambiado. Realmente lo hice. Pero cuando hablé con ella me di cuenta de que estaba equivocado. Ella dijo. Lily dudó como si le doliera repetir las palabras. Ella dijo, «Oh, ¿eres su nueva chica? ¿Cómo puedes estar con un perdedor así?» Mi pecho se apretó y apreté los puños. Por supuesto, Sara no había cambiado. Por supuesto, ella atacaría, incluso a alguien que intentara acercarse a ella con amabilidad. Lily continuó, con lágrimas corriendo por su rostro. Fue entonces cuando me di cuenta de que tenías razón todo el tiempo. Fue un gran error haberte comunicado con Brian. Pensé que estaba ayudando, pero solo empeoré las cosas. Ahora veo cuánto daño te hizo. Lo siento muchísimo, muchísimo. Sus palabras quedaron pesadas en el aire, pero no hicieron nada para suavizar el dolor o la traición que sentí en ese momento. Deberías haber confiado en mí, dije con voz tranquila pero firme. Debiste haber escuchado cuando te dije lo que necesitaba. Lily sollozaba, con la cara entre las manos, pero no pude consolarla. Mi corazón se sentía destrozado y lo único que podía pensar era que la única persona en la que había confiado por encima de todo había actuado a mis espaldas, creyendo que ella sabía más que yo. Si no puedes respetarme lo suficiente como para confiar en mi juicio, entonces no nos queda nada, dije. Ella gritó, no digas eso. Podemos arreglar esto. Negué con la cabeza, el dolor era demasiado abrumador para contenerlo. No, Lily. Rompiste mi confianza, y sin confianza, no hay nada que arreglar. Me di la vuelta y me alejé, cada paso más pesado que el anterior. El aire entre nosotros se sentía definitivo, como una puerta que se cerraba de golpe tras la vida que habíamos construido juntos. Sabía que había terminado y me dolía más de lo que podía expresar con palabras. El silencio en nuestro apartamento era sofocante después de la pelea. Pasé la noche en la habitación de invitados, mirando al techo, repasando cada palabra que habíamos intercambiado. Mi mente se sentía como una tormenta de la que no podía escapar. El sueño no llegó, solo un bucle interminable de ira, traición y angustia. En la fría luz de la mañana, el peso de todo se asentó en mi pecho. Podía oír a Lily moviéndose, los sonidos apagados de su equipaje. No necesité preguntarle qué estaba haciendo. Sabía que la vida que habíamos construido durante 5 años se estaba desmoronando. Y una vez más, por culpa de Sara, ninguno de los dos pudo detenerlo. Cuando finalmente salió de la habitación, con la maleta en la mano, nuestras miradas se cruzaron. Su rostro estaba cubierto de lágrimas, pero había una tranquila resolución en su expresión. ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres, Brian?, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Tragué saliva con fuerza y tenía la garganta apretada. No, Lily. Esto no es lo que quiero, pero es lo que me has dejado. Ella asintió, secándose los ojos con el dorso de la mano. Nunca quise hacerte daño. Lo sé, dije con la voz quebrada. Pero eso no cambia lo que hiciste. Nos quedamos allí por un momento, el aire entre nosotros pesado por todo lo que no habíamos dicho. Luego se dio la vuelta y salió por la puerta. El sonido del cierre detrás de ella fue una finalidad para la que no estaba preparada. Me hundí en el sofá, sintiendo el vacío del apartamento presionándome. Se sentía como si las paredes se cerraran sobre nosotros y el silencio fuera ensordecedor en su carácter definitivo. Los siguientes días fueron confusos. Cancelé la boda, cancelando oficialmente el lugar, el servicio de catering y la floristería. Cada llamada era como otra puñalada al corazón, como si estuviera desmantelando un sueño pieza por pieza. Las reacciones fueron mixtas. Mis amigos intentaron apoyarme,
aunque algunos de ellos claramente no entendían. La familia de Lily, por otro lado, no hizo ningún esfuerzo por ocultar su enojo. Su madre me llamó monstruo sin corazón, acusándome de echar a perder una relación perfecta por un pequeño drama entre hermanos. Su hermano, con quien solía ser cercano, me envió un mensaje de texto largo y amargo, diciéndome que estaba cometiendo el mayor error de mi vida. Me quedé mirando la pantalla, sintiéndome entumecido. No sabían la historia completa. No entendieron cuán profundo era el dolor. En medio de todo esto, mi propia familia decidió intervenir. Mis padres me llamaban sin parar, dejándome mensajes de voz que iban desde súplicas hasta acusaciones de culpa. La voz de mi madre era temblorosa y llorosa. Brian, por favor. Esta podría ser una oportunidad para sanar a la familia. No dejes que esto lo destruya todo. Pero no fui yo quien lo destrozó todo. Era Sarah y ahora Lily. Las personas que se suponía debían protegerme y apoyarme habían cruzado límites que no podía perdonar. Una noche, después de un largo día de trabajo, llegué a casa y encontré un correo electrónico de Sarah. Casi lo borro sin leerlo, pero la curiosidad pudo más que yo. El asunto simplemente decía lo siento. El correo electrónico fue largo, lleno de disculpas y explicaciones. Ella escribió sobre cómo había pasado años en terapia tratando de comprender sus celos y resentimiento. Ella admitió que lo que me hizo fue imperdonable, pero afirmó que ahora era una persona diferente. Ella quería reconectarse, hacer las paces, ser una hermana para mí otra vez. Me quedé mirando las palabras en la pantalla y no sentía nada más que agotamiento. Se suponía que debía creer que unos pocos años de terapia podrían borrar el dolor que ella había causado. ¿Podría reparar el daño de perder el trabajo de mis sueños, la vergüenza, los años de lucha para reconstruir mi carrera? Las cicatrices eran demasiado profundas. Cerré el correo electrónico sin responder. Pasé el siguiente fin de semana solo tratando de procesar todo. Mi mente seguía volviendo a Lily. La extrañé. La forma en que se reía de mis chistes tontos, la forma en que sus ojos brillaban cuando hablaba de sus pasiones. Pero no pude quitarme la sensación de que la confianza que habíamos tenido había desaparecido. No se trataba solo de Sarah. Se trataba de que Lily decidió ignorar algo que había dejado claro desde el principio y hacer exactamente lo contrario para demostrar un punto. Fui a jugar al baloncesto, tratando de sudar la frustración. Levanté hasta que me ardían las piernas, concentrándome en el dolor físico en lugar del emocional. Después, me senté en mi coche, empapado en sudor, mirando por el parabrisas. ¿Fui demasiado terco? ¿Valió la pena perder a Lily por esto? Pero cada vez que pensaba en acercarme a ella, recordaba el dolor en mi pecho cuando admitió que había actuado a mis espaldas. El sentimiento de traición, la fría constatación de que la persona que amaba no había respetado mis límites. Por mucho que la amara, esa herida era demasiado fresca, demasiado profunda. El martes por la mañana llegué al trabajo sintiéndome como un fantasma. Mi jefa, una mujer sensata llamada Ashley, me tomó a un lado. Ella siempre me había apoyado y hoy no era diferente. ¿Estás bien?, ella preguntó, con la voz más suave de lo habitual. Forcé una sonrisa. Ya casi lo logro, asintió, estudiándome por un momento. A veces mantenerse firme es lo más difícil de hacer, pero vale la pena. Sus palabras se quedaron conmigo. Pasé el resto del día perdido en el código, dejando que el ritmo del trabajo me distrajera del caos en mi mente. Cuando llegué a casa, el apartamento se sentía más vacío que nunca, pero por primera vez en días, sentí una pequeña sensación de paz. Había tomado la decisión correcta. Eso no hizo que el dolor fuera menos real, pero al menos no me había comprometido. Esa noche, borré el correo electrónico de Sarah. No necesité volver a leerlo. Sabía mi respuesta. En los días que siguieron, la vida continuó, pero yo me sentía como si estuviera detenido. El apartamento, una vez lleno de calidez y risas, ahora se sentía frío y vacío. La ausencia de Lily era un dolor constante. Su lado del armario estaba vacío, los estantes del baño estaban medio vacíos. Seguía sorprendiéndome a mí mismo esperando verla, escuchando su voz en los momentos de silencio, solo para recordar que ella se había ido. Me sumergí de lleno en el trabajo, aprovechando las largas horas y los proyectos desafiantes como distracción. Pero por más ocupado que me mantuviera, el peso de todo persistía. La traición, la confianza rota,
el futuro que se me había escapado de entre los dedos. Todo me seguía como una sombra. Luego vino la llamada de mis padres. Una noche, mi teléfono vibró y por un momento pensé en ignorarlo, pero algo me hizo contestar. «Hola, mamá», dije con voz monótona. «Brian», dijo con tono cauteloso. «Por favor, ven a cenar este fin de semana. Necesitamos hablar». «No creo que sea buena idea», respondí. El cansancio se filtraba en mis palabras. «Por favor», suplicó. «Es importante». En contra de mi buen juicio, acepté. Tal vez una parte de mí aún esperaba que entendieran que por fin verían mi punto de vista. Pero en el fondo, sabía que me estaba preparando para una decepción. Llegó el sábado por la noche y conduje hasta casa de mis padres con un nudo en el estómago. Los recuerdos de mi infancia se sentían diferentes ahora, teñidos de una tristeza que no podía quitarme de encima. Mientras subía las escaleras, respiré hondo, preparándome. La puerta se abrió y mi madre me recibió con una sonrisa forzada. «Me alegra mucho que hayas venido», dijo en voz baja, atrayéndome en un abrazo que parecía más una súplica que un consuelo. Entré y de inmediato sentí que algo no iba bien. El aire se sentía pesado, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Y entonces la vi a ella, Sara, sentada a la mesa del comedor. Sus ojos se encontraron con los míos, abiertos con algo que casi parecía arrepentimiento. Una oleada de ira me recorrió el cuerpo. «¿Qué hace aquí?», pregunté con voz temblorosa. «Brian, por favor», dijo mi padre con expresión de dolor. «Solo queremos ayudarte a hacer las paces». «¿Qué le pasa a todo el mundo?». «Hiciste esto a mis espaldas», dije, y la traición me golpeó como un puñetazo en el estómago. «Me tendiste una emboscada». Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. Pensamos que si hablaban, por fin podrían sanar. Negué con la cabeza, apretando los puños. «No lo entiendes. Nunca lo has hecho, Brian». «Esperar». Sara habló con voz temblorosa. «Solo quiero disculparme». Sus palabras cayeron sobre mí como ruido vacío. Me volví hacia mis padres y sentí una fuerte amargura en la garganta. «Todavía estás intentando arreglar algo que está roto sin posibilidad de reparación. No puedes forzar esto», la voz de mi papá se quebró. «Solo queremos recuperar a nuestra familia». «Esta es tu familia ahora», dije con voz dura. «Donde la confianza no importa. Donde la traición se esconde bajo la alfombra». Me giré hacia la puerta, con el peso de la finalidad sobre mis hombros. «Te dije dónde me encontraba. Si no puedes respetar eso, entonces no sé qué más decir». Salí con el corazón latiéndole con fuerza en los oídos. Los sollozos de mi madre me siguieron escaleras abajo, pero no miré atrás. El aire frío de la noche me golpeó la cara y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí despejado. Las líneas habían sido trazadas. Yo no crucé los suyos, y no les permití cruzar los míos. Esa noche estuve sentado en mi coche durante un buen rato antes de conducir a casa. Mi teléfono vibró con mensajes de mis padres, de Sara e incluso de Lily. Probablemente incluso le contaron sobre esto. Los ignoré a todos. No estaba preparada para responder, para explicarme de nuevo, para justificar mi dolor. Ya lo había hecho bastante. Cuando finalmente llegué a casa, el vacío del apartamento ya no me resultaba sofocante. En cambio, me sentí como un espacio en el que podía respirar. Estaba cansado de aferrarme a relaciones que me lastimaban, de tratar de encajar piezas que ya no encajaban. Pasé los siguientes días en tranquila reflexión. Sabía que había quemado puentes que no podían reconstruirse, pero también había en ello una extraña sensación de libertad. Ya no cargaba con el peso de las expectativas de los demás. No estaba obligado a perdonar a alguien que no se lo había ganado. Una noche decidí reunirme con algunos amigos. Estaban preocupados por mí y pensé que era hora de salir de las sombras. Fuimos a un pequeño bar en el centro, el tipo de lugar donde la música era baja y la conversación podía fluir. Mientras tomaba un sorbo de mi bebida y escuchaba sus risas, me di cuenta de lo mucho que me había aislado. El mundo no terminó porque mi compromiso terminó. La vida siguió avanzando y yo también pude. Más tarde esa noche, cuando nos íbamos, mi amigo Sam me dio una palmada en el hombro. «Hiciste lo correcto, hombre», dijo. «Se necesita coraje para defenderse uno mismo». Asentí y se formó una pequeña sonrisa. Por primera vez lo creí.
Mantenerme firme me había costado, pero perderme me habría costado más. A la mañana siguiente fui a caminar por la playa. Las olas golpeaban suavemente la orilla y el sol de la mañana se reflejaba en el agua en brillantes tonos dorados. Respiré profundamente, dejando que el aire salado del mar llenara mis pulmones. Todavía había dolor, todavía había pérdida, pero también había esperanza. Finalmente fui libre de construir una vida en la que se respetaran mis límites y en la que no tuviera que comprometer mi paz por el bien de la idea de familia de otra persona. No sabía qué me deparaba el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí cómodo con ello. Poco a poco lo iría descubriendo. Los días se convirtieron en semanas y la vida adoptó un nuevo ritmo. Yo no era la misma persona que había sido antes de la ruptura, pero estaba empezando a sentirme más estable. Había una extraña paz en la tranquilidad, en la sencillez de centrarme en mí mismo. Sentí como si poco a poco fuera reconstruyendo los cimientos de mi vida. No para nadie más, solo para mí. Pasé más tiempo con amigos, personas que me aceptaron tal como era. Exploramos senderos ocultos a través de los acantilados costeros, nos sentamos alrededor de fogatas en las noches frescas y compartimos historias que me recordaron cómo se siente la verdadera conexión. Estas amistades eran honestas, no estaban contaminadas por expectativas ni traiciones. Me dieron la fuerza para seguir adelante. En el trabajo las cosas estaban estables. Me lancé a proyectos, asumiendo retos que me impulsaron a crecer. Mi jefa, Denise, notó el cambio en mí. Un día, después de una reunión, me tomó a un lado. «Lo has estado haciendo muy bien, Brian», dijo con una sonrisa en su rostro. «Puedo ver tu enfoque». «Sigue así». Asentí, sintiendo una chispa de orgullo. Sus palabras me recordaron que, a pesar de todo, todavía era capaz y seguía motivada. Mi pasado no me había roto. Me había forjado en algo más fuerte. Un fin de semana, decidí vaciar el apartamento. Era hora de dejar ir las cosas que me ataban a lo que solía ser. Mientras revisaba los cajones y armarios, encontré restos de mi relación con Lily. Un pendiente perdido, un viejo talón de entrada de cine, una lista de la compra a medio escribir a mano con su letra. Cada objeto llevaba un recuerdo, un destello de lo que teníamos. Pero en lugar de ahogarme en la nostalgia, dejé ir a cada uno. Los coloqué en una caja, la sellé y la dejé a un lado. Dejar ir no significa olvidar. Significó elegir seguir adelante sin el peso de lo que podría haber sido. El apartamento se sentía diferente, más limpio, más luminoso. Por fin era mi espacio. Reorganicé los muebles, agregué algunas plantas y colgué nuevas obras de arte. Estos pequeños cambios hicieron una gran diferencia. El espacio parecía un reflejo de quién era ahora, no de quién solía ser. Una noche, mientras cocinaba la cena, un nuevo pasatiempo en el que estaba mejorando poco a poco, mi teléfono vibró. Fue un mensaje de texto de mi mamá. «Te echamos de menos. Por favor, habla con nosotros cuando estés listo». Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo. El dolor de la emboscada en la cena aún persistía. Pero también sabía que mis padres no eran malas personas. Simplemente no entendieron la profundidad de mi dolor, los límites que necesitaba para protegerme. No respondí de inmediato. Necesitaba más tiempo y eso estaba bien. La curación no tiene por qué ser apresurada. Unas semanas más tarde, estaba en una fiesta en una azotea en el centro de la ciudad cuando conocí a alguien nuevo. Su nombre era Emily. Tenía una sonrisa fácil y una manera de hacer que la conversación pareciera sencilla. Hablamos de todo, desde libros favoritos hasta viajes por carretera y los mejores lugares para hacer barbacoas en Texas. Ella no se intrigó en mi pasado ni hizo preguntas que no estaba preparado para responder. Ella simplemente disfrutó el momento conmigo. Eso fue refrescante. No necesité dar explicaciones ni defender mis límites. Podría simplemente ser. A medida que el sol se ponía, el cielo se tornó de tonos naranja y morado. Emily se volvió hacia mí y sonrió. «¿Te apetece tomar un batido?», ella preguntó. Me reí entre dientes. «Claro, siempre y cuando no tenga que cantar karaoke». Ella se rió, y en ese momento sentí un calor que no había sentido en mucho tiempo. No fue la emoción de enamorarse. Fue el tranquilo consuelo de saber que tal vez, solo tal vez, eran posibles nuevos comienzos. Esa noche, mientras regresaba a mi apartamento, me di cuenta de algo.
No había superado todo lo que había pasado. Las cicatrices de la traición de Sara y la confianza rota de Lily todavía estaban allí. Pero esas cicatrices no me definieron. Eran solo parte de mi historia. Ahora era más fuerte y más consciente de lo que necesitaba y merecía. Me quedé junto a la ventana, mirando el horizonte de Austin. El mundo seguía moviéndose, y yo también. El camino por delante era incierto, pero no tenía miedo. Tenía límites, respeto por mí mismo y un claro sentido de quién era. A veces mantenerse firme significa perder a personas que amas, pero al final también significa encontrarse a uno mismo.